Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto González de primer semestre de Ingeniería Electrónica. En el video de hoy voy a explicar el montaje del circuito canario. Es nuestro segundo circuito de la materia Introducción a Ingeniería Electrónica llevada por el profesor Edison Orozco. Estos son los materiales que emplearemos para el montaje del circuito. Una pareja de condensadores cerámicos y una pareja de condensadores electrolíticos. En este caso estoy empleando el de código 104, no sé si se aprecia por acá, código 104, y el de código 103. Se puede usar realmente, se puede reemplazar este de 103 por uno de 105 perfectamente, y lo único que variará será la frecuencia. Un pulsador de 2 pines, un 555, 6 resistencias y un potenciómetro, una resistencia variable. Las resistencias son de 3.3K, aquí se ve. Una resistencia de 100 ohmios, aquí se ve también. Una resistencia de 6.8, marcadas estas por el código de color. Una resistencia de 47, que en este caso particular esta está un poco quemada, más que nada porque, bueno, por temas que explicaré más adelante. Una resistencia de 100 ohmios y otra de 100 ohmios también. Transistores, vamos a emplear dos transistores, uno PNP y uno NPN, ya explicaré las diferencias. En este caso, bueno, no se aprecia en la cámara, pero este es un 2N3904 y este es un 2N3906. Y estas conexiones, para diferenciar las conexiones internas en el circuito, las marqué de este verde blanquecino. Para marcar las conexiones directas a tierra las puse de azul y las conexiones directas a positivo las puse de naranja. Si se ve hay menos conexiones directas a positivo porque en este circuito en particular varias se hacen directamente con las resistencias. Olvidé mencionar la bocina, también vamos a emplear una bocina y es importante saber qué bocina se va a emplear por el tema de las resistencias. Yo estaba empleando esta bocinita de 1 watt y 8 ohmios. ¿Qué pasa? Que esto era demasiada potencia para las resistencias que tengo de 1 cuarto. En todo caso, si se va a emplear esta bocina hay que usar resistencias de las grandes y de 1 watt, porque si no se queman, como me le pasó esta resistencia de 47. Ahora se me manto esto. Y eso. Bueno, para empezar con el montaje del circuito, situamos el 555 y como se indica en el diagrama que estaré poniendo por este lado de acá, la primera conexión que hacemos es a positivo. Conectamos el VCC a positivo y después conectamos el 4. El reset lo conectamos también a positivo. En este caso, yo lo que hago para conectarlo a positivo es darle toda la vuelta por acá. Una vez conectado, como se indica en el diagrama, la siguiente conexión es la del pulsador a tierra. El sentido de esta conexión es que al pulsar el pulsador se complete el circuito y pueda generarse esta oscilación. Porque en este caso el integrado ya no funciona como monoestable como en el video anterior, sino que funciona en una configuración estable, en la que él cambia de estado high a estado low constantemente, generando una señal cuadrada. Y el sentido de este pulsador es completar el circuito cuando lo presionas. Siguiente. Vamos a realizar la conexión de los condensadores. Como se puede observar en el diagrama que estaré poniendo por acá, hay un condensador que va conectado al 3. En este caso es el 104, el que va conectado al 3. Por el mismo nodo que una resistencia de 47. ¿Ok? Por el mismo nodo que la resistencia de 47 va conectado el condensador 104. Y el nodo, o sea, comparten dos nodos, eso quiero decir. Que comparten dos nodos. En este caso la conexión yo la interpreto de esta manera y de esta manera funciona. Y posteriormente
cuando conectemos la bocina la conectaríamos a este nodo de acá, este nodo que tienen en común y después a positivo, que yo lo designé aquí arriba. La siguiente conexión va a ser de resistencias. Si ven en el diagrama, lo voy a poner por acá. Hay una fila de resistencias que empiezan por 6.8. Estas uno las puede conectar de esta manera. Uno empieza la fila desde 6.8, que sigue hasta la de 33K. Esta de 33K estaba conectada tanto al pin 2 como al pin 7. Pero conectamos aquí la de 33K. Estas conexiones son extrañas de hacer, pero uno puede sacar un cable por acá y luego otro por acá y sigue manteniendo el sentido del diagrama. Bueno, esas conexiones que hice acá se explican de esta manera. Esta de 6.8 se conecta con el pin 7. Después de esta conexión, hay otro nodo que sale de esta conexión. Ven, aquí comparten nodo. Sale de esta conexión a 33K. Esta es la de 33K. Y de 33K hay una conexión tanto al pin 6 como al pin 2, medida por este cable. La guía de color, en este caso, como expliqué antes, las blancas son las conexiones internas, no las que van ni a positivo ni a negativo. Bueno, en este caso, esta conexión que hice acá, la del capacitor, este capacitor de 103 también se puede reemplazar por uno de 105, lo único que varía es, como dije antes, la agudez o la gravedad del sonido. Se conecta por esta conexión de acá. Como se puede ver, de 33K hay una conexión al pin 2. Y como muestra el diagrama, del pin 2 se conecta un capacitor hasta negativo, que lo definí en la parte de abajo. Lo siguiente que se va a hacer es una conexión desde el reset, desde el control de voltaje hasta el transistor. Como se observa en el diagrama, parte de positivo la resistencia de 100 ohmios al el emisor del 0,6 y del colector del 0,6, como se observa por aquí, parte hasta el control de voltaje, que es el 5. Esto es importante porque en este circuito los transistores funcionan como osciladores que mandan su señal al control de voltaje. Después de esto se hará la conexión del capacitor. Bueno, ya se realizaron estas conexiones, van a ser las del capacitor de 1000 microfaradios. En este caso no lo voy a conectar porque estorba demasiado para seguir haciendo las otras conexiones. Pero, como se puede comprobar en la parte de abajo del diagrama, hay una resistencia de 100 ohmios. Esta resistencia tiene muchísimas conexiones. Está conectada, por ejemplo, también con el control de voltaje, con el pin 5, que como se puede observar acá, al compartir nodo, también se realiza esta conexión. Entonces ya tenemos lista tanto la del colector del 0,6 como la del control de voltaje, y faltaría la conexión que realiza con el capacitor más pequeñito, con este de acá. Aquí, como se puede observar, del colector se conecta al positivo, la pata más larga, del capacitor, del positivo al negativo, la pata más larga, y el positivo va a la base del 0,4 que ahorita conectaré. Se realiza esta conexión y después yo extiendo por acá arriba del emisor del 0,6 a una resistencia de 3.3K que irá conectada a un potenciómetro que después pondré por acá. Este potenciómetro nos permitirá variar la resistencia para poder cambiar la frecuencia con la que suena el canario. Ya se hicieron esas conexiones. Aquí falta realizar dos puentes a negativo, que serán el de la resistencia de 100 y el del colector del 0,4. Posteriormente también hay una conexión del emisor a la base del 0,6, que lo haremos de acá hasta este nodo de aquí que está libre, este de aquí.
que es el que corresponde a la base del 06. Realizaron las conexiones. Se extendió la resistencia de 3.3K a la pata externa, como indica el diagrama del potenciómetro. Aquí indica. Y como indica el diagrama del centro del potenciómetro, irá una conexión al transistor. Luego faltaría por acá poner el condensador de 1000 microfaradios y listo. Y ya las conexiones descritas antes se realizaron. Las conexiones que se describieron antes, la voy a desconectar un momentico. Las conexiones que se describieron antes ya se realizaron. De la base del 04 a la base del potenciómetro se realiza un puente. Y como expliqué antes, el circuito, las conexiones a positivo acaban con esta resistencia de 100. Y las conexiones a negativo acaban con este puente del colector de 04 a negativo. El resto del diagrama, esta parte de la izquierda del diagrama, es más bien como está rotado, por explicarlo de alguna manera. Es más fácil entenderlo de esa manera porque tuve muchas confusiones interpretándolo. Bueno, se volvió a poner el capacitor de 1000 microfaradios donde debe ir de positivo a negativo. No está conectado así en ohmios, eso es una confusión que también tuve en su momento. Y se conecta la batería. Y una vez conectado, esto debería sonar sin problema. En este caso tiene demasiado ruido por lo que había explicado al principio de la bocina. Esta bocina no debe ir, es una bocina... O sea, la bocina que debe ir es una de estas, pero que no sea de 1 watt. Esto me quemó la resistencia. Esta resistencia no soporta 1 watt. Esta resistencia está semi quemada. Pero aún así tolera todavía tiene 46.8 medido con el multímetro. La frecuencia en la que hace ruido el canario, por decirlo de alguna manera, va medida por la resistencia que le pones en el multímetro.